En la Italia del siglo XV, un oscuro rumor comenzó a esparcirse por las callejuelas adoquinadas y los campos verdes. Decían que había personas que, infectadas por un extraño mal, volvían de entre los vivos en un estado de agonía perpetua, arrastrando sus cuerpos en un caminar errático y vacío de vida. La gente empezó a llamarlos los zombies del sífilis. El brote. El brote de sífilis comenzó como una plaga silenciosa, infectando a los soldados que regresaban de las campañas bélicas. Lo que inicialmente parecía una simple enfermedad de la piel pronto se convirtió en una verdadera pesadilla. Las llagas, primero pequeñas y superficiales, se expandían como raíces negras, consumiendo lentamente la carne de quienes las portaban. El hedor era inconfundible, un aroma a podredumbre que anunciaba la llegada de alguien infectado mucho antes de que su figura se hiciera visible. Sin embargo, lo más aterrador era lo que sucedía en las etapas avanzadas de la enfermedad. La infección alcanzaba la mente, devorándola lentamente, y los que una vez habían sido hombres y mujeres saludables ahora vagaban por las calles con rostros torcidos, gestos rígidos y un lenguaje reducido a balbuceos y gemidos. Los ojos, sin vida, apenas respondían a la luz o al movimiento, y la gente susurraba que ya no quedaba nada humano dentro de esos cuerpos. La transformación. Los más afectados por el brote eran aquellos que no podían pagar los costosos remedios ni acceder a los escasos tratamientos disponibles. Se decía que la sífilis tomaba el control del cuerpo en etapas. Primero, la carne se desgarraba y deformaba, como si algo invisible la retorciera desde adentro. Luego, los huesos comenzaban a crujir, los cuerpos se encorvaban y la conciencia se desvanecía en una bruma de locura. Los infectados eran abandonados en las afueras de las ciudades, alejados de la vista de los nobles y la burguesía. La gente los miraba con horror, convencida de que lo que veían no eran simples enfermos, sino seres que habían sido condenados a una existencia entre la vida y la muerte, maldecidos por alguna fuerza sobrenatural que los mantenía en un estado perpetuo de agonía. La Iglesia y el miedo. Los rumores llegaron a los oídos de la Iglesia, y pronto los líderes religiosos comenzaron a predicar que los zombies del sífilis eran un castigo divino, una retribución por los pecados y excesos de la época. Los sermones incendiarios alimentaron el miedo y la superstición, y las autoridades eclesiásticas pronto instaron a la población a cazar a los infectados y purificar sus almas con fuego. Se formaron grupos de cazadores de brujas, pero en lugar de buscar brujas, buscaban a estos desafortunados infectados. Cualquier persona que mostrara signos de la enfermedad era arrastrada de sus hogares, encadenada y llevada a los límites de la ciudad, donde se erigían piras para purificar sus cuerpos. Las llamas danzaban en la noche, iluminando los rostros de los aterrorizados ciudadanos que observaban, convencidos de que estaban eliminando un mal que amenazaba con consumir sus propias almas. La verdad detrás de los zombies. Los pocos médicos que aún se atrevían a tratar a los infectados sabían que no había nada sobrenatural en la enfermedad, pero sus voces eran silenciadas por la ignorancia y el fanatismo. Se dieron cuenta de que los comportamientos zombies eran el resultado del daño neurológico causado por la sífilis en su etapa final. Las convulsiones, la pérdida de la coordinación y la expresión vacía no eran otra cosa que los síntomas de un cerebro que se descomponía lentamente, arrastrando a la persona a un estado de semiconciencia. A pesar de esto, la leyenda creció. Los zombies del sífilis se convirtieron en el monstruo que acechaba en la oscuridad de las pesadillas italianas. Los padres usaban su imagen para asustar a los niños y mantenerlos alejados de las callejuelas al caer la noche, mientras que los poetas y narradores los inmortalizaban en sus historias, convirtiéndolos en símbolos del terror de una época. Un final sin esperanza. Con el tiempo, el brote comenzó a ceder. Los infectados, incapaces de mantenerse en pie, cayeron uno a uno y murieron en la soledad de los campos y las afueras de las ciudades. Las piras se apagaron y el hedor se disipó con el viento, pero la memoria de aquellos días oscuros perduró. La gente nunca olvidó a los zombies del sífilis, ni el miedo que provocaban, ni la incertidumbre de si realmente habían sido víctimas de una enfermedad o si algo más, algo mucho más siniestro, los había transformado en esos seres que alguna vez parecieron muertos, pero que aún se negaban a abandonar el mundo de los vivos.